obrigado a todos por me dar essa oportunidade. Primeiro, preciso pedir duas desculpas. Primeiro, que o meu espanhol não é tão bom para fazer a apresentação em espanhol. Então, tem o pessoal traduzindo para mí. Entonces tengo aquí la intérprete que me ayuda. Y otra cosa es que estoy un poco engripado, entonces un poco la voz me puede salir extraña. Bueno, la idea acá es hablar un poco del futuro del sector automotriz, con focalización en el asunto de los autos eléctricos. Es un tema que me encanta hablar, es un tema que estoy horas y horas en una cena ya hablando y discutiendo por esos cambios que implican esos cambios, ¿no? Entonces, hablamos mucho sobre eso. Es muy lindo traer esta perspectiva para ustedes. La perspectiva que McKinsey tiene sobre los cambios en el mercado automotriz son importantes, entonces resolvimos montar una cuestión para desarrollar este tipo de conocimiento. Entonces, desarrollamos esto aquí que les estoy mostrando en la pantalla, que es un grupo de expertos que están fuera y dentro de la empresa y tenemos encuentros a lo largo del año para tener más detalles y cuáles son las implicancias de esto a la sociedad y a los negocios. Entonces, yo voy a traerles acá muchas perspectivas que estamos montando en conjunto con otros expertos alrededor del mundo. Y para comenzar esta conferencia voy a mostrarles un video que les muestra un poco el contexto de las crisis y de los cambios que estamos hablando ahora. Fasten your seatbelts. Disruption is on its way. Entonces, este video trae 4 cambios que están revolucionando el mercado automotriz. Entonces, el primero es el Automotive Driver, que vemos aquí en la pantalla, que procura tener y acelerar este asunto. Hay discusiones que se ven si están preparados o no, pero se está revisando hoy en día. También estos autos eléctricos, que además de las empresas, tienen mucho en la sociedad, porque todos quieren cambiar y tener este modelo y tener otras formas de motores para ese tipo de autos. Y después dos cambios que van a ayudar y acelerar estos 2 cambios primeros que les hablé, la conectividad y shared mobility. Cuando hablamos de esas dos, hacen más sentido las otras. Entonces, cuando tenemos un auto eléctrico autónomo que se puede compartir, es un auto mucho más eficiente y tiene mucho más sentido tener un auto así, que en vez de ser usado por 1 o 2 horas al día, usamos por 18, 20 horas de forma compartida. Y si es un auto eléctrico es más caro, pero por kilómetros es más barato que un auto a combustión.
Entonces, Shared Mobility acelera esos otros cambios que estamos planteando. Vamos a ver ahora un cambio a cambio para ver las perspectivas y después voy a consolidar todos y ver nuestra perspectiva acá en América del Sur, que es un poco diferente de la velocidad que tienen otros países. Entonces, comenzando con el auto autónomo, la pregunta que yo siempre veo, ¿cuándo voy a tener un auto autónomo? Y la respuesta es si vas para Las Vegas, Tokio, Europa, todos esos lugares ya tienen autos autónomos que podemos ver en la calle a través del Uber o cuando alquilamos. Entonces tenemos la posibilidad de estar y andar en un auto autónomo. Y la gran pregunta es qué nivel de autonomía ese auto tiene. Entonces un auto típico está en el nivel 0, donde es totalmente responsabilidad del conductor manejar y tomar las decisiones. El nivel primero, muchas personas ya tienen esa asistencia cuando estamos manejando, que sea, por ejemplo, si vamos a cambiar de vía, entonces el auto te avisa, y si está viniendo alguien en la dirección contraria, entonces te ayuda a que avises que estás en el otro lado o que hay algún tipo de peligro. Entonces ese soporte al conductor está siendo cada vez más común en esos autos. En los niveles 2, 3 y 4 es donde están los principales las principales cuestiones hoy en día. Ahí nosotros podemos usar el piloto automático en situaciones específicas por un periodo de tiempo y necesita tener al conductor disponible para tener y poder agarrar la dirección si sucede alguna cosa. Entonces es interesante ver que la gran parte de los accidentes que se da con autos autónomos es cuando el conductor no prestaba atención sobre lo que estaba con el celular, cuando algún auto venía, o sea, cuando el auto necesitaba de su ayuda, él no estaba disponible. Y 5 es lógicamente el sueño de todo el mundo, por ejemplo. No vamos a tener nadie más adelante del auto. Vamos a demorar un poco más. Hay algunas pruebas, pero llegar al nivel 5 va a demorar un poco más. Lo que nosotros, el estudio que hicimos, ¿cuánto tiempo va a demorar para tener un volumen considerable de autos autónomos en el mercado? Y en vez de intentar pensar cómo alcanzo el nivel 5 para todas las opciones, tenemos que ver cuál es el mínimo que puedo hacer en un auto para que funcione en una ciudad, cuando no está lloviendo y que él tiene una condición de conocimiento para saber dónde ir. Y es un concepto, por ejemplo, con Uber, por ejemplo, es aún un poco pequeño y estricto. Cuando miramos cuánto tiempo va a demorar para las principales tecnologías para que alcancen, más o menos unos 5 años. Entonces pensamos que rápidamente vamos a ver esos autos que funcionen muy bien en un perímetro cerrado de más o menos de trabajo, y que vamos a conseguir esa autonomía en esos espacios contenidos. ¿Y qué vemos aquí entonces? Lo que vemos aquí es que este nuevo modelo del cual estamos hablando y que estamos trabajando en un perímetro cerrado se llama Robot Taxi, y ahí más o menos en 2022 vamos a tener un volumen correcto y algunas personas van a tener esa experiencia a lo largo de sus vidas. Aquí más o menos en 2025 y 2026 vamos a tener un importante salto, que es cuando las tecnologías van a comenzar a estar disponibles para más situaciones, por ejemplo, cuando está lloviendo, o un perímetro más amplio de la ciudad. Entonces tenemos aquí en ese rango tenemos, por ejemplo, cuando podemos usar un auto autónomo, y también cuando es totalmente autónomo para todas las opciones. Vamos a demorar un poco más, 15 años, porque cada vez es más, un porcentaje es más complicado de alcanzar, porque hay más opciones para que estén disponibles. Entonces, ese sistema va a reducir o va a cambiar la sociedad y
diversos asuntos también. Yo aquí tengo un dato interesante. Por año, más o menos 140.000 personas son lastimadas o tienen problemas con accidentes de tránsito. Entonces, con los autos autónomos no tenemos accidentes, tenemos que estar prestando un poco más de atención. Entonces, tenemos que pensar qué va a suceder con la industria de los seguros o con la industria de los hospitales, por ejemplo, porque buena parte está ahí en los primeros auxilios por ese tipo de accidente de tránsito. Entonces, diversos sectores de la sociedad van a cambiar rápidamente con estos cambios de los autos autónomos. Bueno, yendo un poco para los autos eléctricos, tenemos 4 fuerzas acelerando este asunto de forma global. El primero son más económicos. Entonces, con el aumento del precio del petróleo, cada vez es más difícil o también, bueno, tener ahora un auto eléctrico es un poco más viable. Entonces, ese cambio hace más sentido. Después tenemos la regulación. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, China, existen allá una fuerza muy importante por detrás de las reglas. Cuando vemos, estamos acá en América del Sur, esa presión no está tan, digamos, en el nivel que están esos países. El tercero es la parte tecnológica y la principal pregunta aquí es el precio de la batería. Ahí vamos a mostrar cómo eso acelera y cómo se consiguen tener valores más reducidos para obtener esa batería y en breve vamos a tener esas baterías de forma viable. Y después, por último, la demanda de los consumidores. Lo que vemos aquí que a lo largo de los años las personas están entendiendo cuál es la diferencia de un auto eléctrico, que no es, que es hasta más divertido para la capacidad de acelerar más rápido que un auto a combustión. Y tenemos toda esa mentalidad de que quiero ser una persona más responsable con el medio ambiente, que también impulse ese tipo de decisiones, tener un auto eléctrico. Entonces, primero, viendo un poco la reglamentación, en este cuadro vemos acá cualquier meta, por ejemplo, de consumo de combustible, de emisión de contaminantes de cada uno de los países a lo largo de los años. Y lo que vemos aquí es que Europa tiene el poder más agresivo, por decirlo así. Después tenemos China, que está más agresiva que Estados Unidos, y por último Estados Unidos allá arriba del todo. Entonces tenemos muchas discusiones allá para que sea un poco más viable. Y para alcanzar esos límites, cuando estamos abajo de 100 kilogramos, precisamos tener un pedazo de la flota, digamos, no tenemos cómo llegar ahí solo con un auto a combustión. Y cuando está por bajo de 50, la mayor parte debe ser de ese tipo de fuerza. Entonces, ese es el tipo de fuerza que tenemos del lado de la reglamentación. Es importante también mencionar acá China, que cuando vemos Estados Unidos, damos un paso para atrás y Europa está ahí más o menos, no es muy claro cuanto a la fuerza de incentivos. Y vemos a China acelerando. El año pasado vendieron más autos eléctricos que todo el resto del mundo junto. Y tienen una perspectiva también de continuar creciendo más rápido que los otros países. Y buena parte de la mentalidad de los chinos es que los autos a combustión están atrás y no tienen cómo estar en el mismo nivel de calidad que, por ejemplo, que otros países. Pero con el auto eléctrico, si ellos fueran rápidos, lo suficientemente rápidos, van a ser los mejores del mundo de aquí a 5 o 10 años y van a tener un pedazo importante del mercado global. Entonces, también hay una disputa entre países a ver cuál va a ser el más relevante en un futuro. Después el asunto del precio de la batería, y entonces mirando de fuera no percibimos cómo está sucediendo de rápido. Es entonces de 2010 a 2016, ¿cuál es el precio por kilowatt?
hora. Y está de $1.000 bajó para menos de $250. O sea, 4 veces cayó en 6 años el precio. Es un número realmente increíble si pensamos en el precio de algo y cómo eso está mejorando con las nuevas tecnologías y para ganar también eficiencia. Y aquí del lado derecho, no sé, estamos hablando sobre China, entonces esa caída del costo, todo el mundo vende más, pero China tiene más de la mitad de las ventas actualmente. Otra pregunta que siempre surge, y las otras formas de alternativas para el motor y cómo esas van a ser interligadas con la electricidad. Bueno, podemos usar de 3 maneras también. Una es en los vehículos comerciales leves. La electrificación ahí puede funcionar bien porque son un tipo de vehículos que dan vueltas cortas y podemos entonces tener la batería, cargarla de mañana, hacer algunas entregas, después en la mitad de la tarde cargamos de nuevo y hacemos otras entregas. Gas natural tal vez funcione si las empresas invierten en ese tipo de infraestructura, porque necesitamos tener acceso al gas natural, que no todos los países tienen ese acceso. Y hidrogenio también, que es algo muy difícil de funcionar, porque hidrogenio, como en algunos años atrasaron la cuestión de costos principalmente. Y entonces cuando resolvieron el costo, el valor, también tiene el problema de infraestructura, de tener ese acceso, también porque los autos eléctricos están siendo un poco más, están un poco más adelantados en esos países. Cuando miramos, vemos los camiones, gas natural, por ejemplo, hace un poco más de sentido porque pueden colocar más gas natural, porque el peso es más controlado que en las otras formas. Y tenemos siempre esa discusión de cuál es el peso de la batería, lo que voy a transportar en el camión. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, intentamos hacer y prometemos algunas cosas que nadie todavía realmente cree que sea posible o no en el tiempo que está siendo prometido. Entonces no ha sido muy preciso en las metas, tanto de tiempo como de costos. Pero tenemos que ver si realmente podemos avanzar con ese asunto más claramente, porque es algo que está atrasado, como por ejemplo los autos de paseo. Y un asunto que tiene más importancia son los ómnibus, por ejemplo, porque en los ómnibus tenemos esas ganas de la sociedad de que los ómnibus no contaminan dentro de la sociedad. Entonces las personas pagan un poco más caro si es un ómnibus eléctrico o a gas natural. Entonces eso está sucediendo en más ciudades, inversiones de la intendencia, por ejemplo, para tener un ómnibus que tenga un modelo alternativo y no contamine. Y parte de la grande discusión de cómo eso se va a resolver es cómo puedo recargar mi auto de forma rápida. Hoy la nafta es eficiente porque no demora nada, pero a comparación de otras opciones. Y lo que vemos aquí es que hay diferentes maneras de que la gente está intentando hacer eso, crear para cambiar la carga de un camión para otro, un camión que ya tenga carga, entonces continúa el viaje. Hay también algunas pruebas de cambiar la batería también, entonces tiramos por abajo y ponemos otra y continuamos con el camión entonces en la ruta. No todas fueron muy eficientes en materia de costos principalmente, pero tenemos la discusión de cómo hacemos para que sea más eficiente, sobre todo en la eficiencia de los activos, que es cuando pensamos, por ejemplo, en términos de camión, por ejemplo, el número de horas que están dando es uno de los asuntos más importantes para la industria. ¿Puede pasar para el próximo?
Ahora, hablando un poco de los otros asuntos, entonces, primero conectividad. La gran pregunta acá es cómo hago dinero con eso. Entonces, estamos acostumbrados a entrar en Internet y tener todo gratis, y también esperamos que cuando tengamos conectividad en el auto va a ser todo también gratis. Entonces, tenemos algunas maneras de generar dinero. Por ejemplo, primero, monetizar la información que tenemos de los autos. Entonces, saber por dónde pasa la persona, qué tipo de shopping que va, toda esa información tiene un valor para algunas empresas, y hay algunas empresas que venden esos datos. Entonces, la gran pregunta para la sociedad es, ¿usted quiere vender sus datos? O sea, ¿tú querés que se vendan tus datos? Porque algunas empresas de autos entonces están en ese medio de camino para saber cómo monetizar ese dato nuestro, de nosotros. El segundo es reducir los costos. Entonces, si nosotros tenemos una información mejor de cómo tú conduces y sabemos que tú sos una persona que tiene un riesgo bajo de chocar porque no acelerás, porque andás bien, entonces te podemos ofrecer un seguro más barato. Podemos, por ejemplo, proponer servicios diferentes para ti. Entonces, hay mucha discusión de cómo evaluar a la persona y qué propuesta le puedo dar, qué propuesta de valor diferente le puedo dar. Y después, por último, tenemos el tema de seguridad, conectividad. Hoy, si, por ejemplo, estamos en Europa, está conectado los vuelos con otros vuelos que están alrededor de él. Y si uno ve un accidente, por ejemplo, que tuvieron que parar o alguna cosa, entonces le avisa para todos los otros vuelos que están cerca, y entonces esos vuelos van a avisarle al conductor. Además de eso, lo que estamos queriendo hacer ahora es pasar esa información para el sector público. Entonces, poder hablar, por ejemplo, para la intendencia, mira, estamos teniendo muchos accidentes en aquel punto, aquel, o por favor traigan a alguien en esa zona porque hay algún problema. Entonces, ¿cómo uso esa nueva información que los autos están capturando para un bien mayor de la sociedad y de alguna forma cobrar algún precio al respecto? Y después, por último, un gran asunto es Shared Mobility. Como hablé desde el inicio, Shared Mobility termina ayudando a todas las otras tendencias para que se aceleren. Entonces, si tengo un carro autónomo que está siendo compartido, entonces tiene mucho más valor y hace más sentido el costo extra que voy a tener por el auto. De la misma manera, un auto eléctrico que cuesta muy caro hoy para comprarlo, si puedo usarlo más horas, entonces ahí tiene un sentido económico mayor. Y lo que vemos acá, que no está claro todavía, ¿para qué lado vamos a ir? Hay una manera de pensar que, la verdad, vamos a tener más taxis. Uber es una nueva red de taxis, y lo que vamos a tener es una gran red de taxis en el futuro, más autónoma, diferente, pero una red de taxis más avanzada. Tenemos un futuro, lógicamente, que es más interesante, que en verdad es un auto autónomo y compartido que va a cambiar la forma en andar en la ciudad. Como vamos a tener más disponibilidad de tiempo, donde tú vives, entonces va a empezar a cambiar todo alrededor, porque vamos a poder vivir más lejos, por ejemplo, cómo los autos autónomos van a terminar reduciendo, disminuyendo el tránsito, y también la velocidad media va a ser mayor. Entonces, ¿cómo voy a poder cambiar la organización de la ciudad? Y es un asunto que no sé si es para 2030, que vamos a tener más o menos cambiado ese tipo de situación, pero hay una oportunidad interesante de comenzar a cambiar ese tema a partir de 2030. Entonces voy a mostrar acá un video para ver a Shared Mobility cambiando el concepto de autos, para ver cómo pensamos sobre ese auto de aquí en adelante.
And for some people, it works all of the time. Young urbanites love it for going out, and some entirely give up car ownership. With rideshare covering only 1% of all miles driven in a year, these services are still far from enticing the majority to leave the comfort of their car. We love driving. Driving promises freedom. But this isn't freedom. WeGo believes it can be better. In most cities, there are clusters of people who live and work along similar routes. For example, consider the University of Washington and where their commuters live. Neighbors within a quarter mile of each other currently drive there each day on similar routes. These people have no alternative to driving. But we can give them a better commute and a comfortable 6-person WeGo. This is how WeGo would work for them. Book a reserved seat with the WeGo app. There's a meeting point within 5 minutes of home. Each rider has personal space for working, playing, or relaxing. HOV lanes speed WeGo past traffic, and they arrive refreshed and ready to engage. Introducing WeGo, a shared commuting service that provides a personal, convenient, and affordable trip in a customized 6 to 8 person vehicle. There's ample storage room for bags and jackets, with seating that is private or social, depending on your mood. Commute in comfort. Prepare for the day ahead, or just sit back and relax. WeGo, helping you make the best use of your time and taking the stress out of commuting. Então, esse conceito a gente desenvolveu junto com a Lunar, que é uma das empresas da McKinsey focadas em design. Focalizada en diseño. Y le preguntamos cómo podemos tomar el auto y adaptarlo a un modelo que tengo, más o menos, que tenga más libertad. ¿Cómo lo voy a tratar ese auto? Ese pensamiento de que va a ser compartido. Hoy es espantoso tener 3 personas atrás del auto. Y acá es mucho, hay mucho de eso, como siempre. O sea, le doy libertad a esas personas para que se distancien un poco más. Y crear un modelo que sea más compartido, que las personas no tengan un auto solamente para ir al trabajo, que sea un poco más amplio. Entonces, para finalizar esta conferencia, los principales temas que son importantes acá en América del Sur. Antes que nada, un auto eléctrico está avanzando en otras economías, pero en América del Sur está atrasado, lógicamente. Entonces, son 2 grandes factores. Primero, del lado de la reglamentación, que está muy atrasado, versus las otras regiones, no tenemos todo ese interés, vamos a acelerar de cualquier manera para que eso suceda. Y también tenemos los valores, los precios, los autos y la infraestructura para tener autos eléctricos es caro. Entonces todavía no tenemos, digamos, esa posibilidad para traerlos en América del Sur. Lo que podemos ver y son esos autos híbridos siendo traídos para acá, para la región y teniendo un poco más de marketing. Acá tenemos algún tipo de impacto sobre la venta de combustible, pero es limitado frente al potencial de los autos eléctricos. Segundo tema es que Shared Mobility y autos autónomos van a incentivar mucho y tener más kilómetros andados. Y Shared Mobility, principalmente en América del Sur, vemos muchas veces que está adelante en relación a otros países. Hay un interés de la sociedad, hay una cabeza más abierta de la gente para compartir activos, principalmente para economizar dinero. Y eso incentivó a Uber
Uber, por ejemplo. En San Pablo es el mayor número de usos de Uber. Entonces vemos ese asunto de tener más kilómetros andados, para que puedan darse de aquí en adelante. Y por último tenemos un desafío para el mundo corporativo, que es ver algunos grupos concentrando los autos en ellos. Entonces, si pensamos en Uber, por ejemplo, lo que está incentivando mucho, Uber tiene su propia flota o empresas que alquilan autos para que tengan una flota mayor para que porque terminan alquilando para los conductores. Entonces, lo que terminan pasando acá es que en vez de que ustedes tengan un grupo disperso haciendo mantenimiento, comprando nafta, comprando autos, entonces concentramos en un solo player que pide un poco más de descuento. Entonces, no sé si ustedes están sintiendo ese tipo de asunto, que es realmente una empresa de alquiler. Yo quiero 15% de descuento porque yo tengo 5% de los autos. Entonces, generalmente tienen mucha fuerza, pueden hacer ese tipo de negocios entre esas empresas y cambiar un poco el panorama, principalmente de aftermarket de la industria automotriz.